Voy a dar inicialmente la palabra a Jaime. Pablito, muchas gracias. Me uno a tu felicitaciones, Juan David. Realmente una charla espectacular. Creo que este tema lo venimos revisando con frecuencia con nuestros residentes y realmente lograste varias cosas a pesar del tiempo, como dice Pablito. Lograste sostener un hilo conductor y revisar a profundidad lo que se quiere en este tema de fisiología y es entender los mecanismos fisiopatológicos de una enfermedad que es muy frecuente, como tú lo dijiste, en cuidado intensivo y puede ser uno de cada cuatro ingresos pueden tener lesión renal aguda, inclusive en la serie que tú mostrabas tuvimos hasta un 40%. Quería dejar tres mensajes grandes. El primero, cuando tú mostrabas la clasificación, no siempre lo más reciente, lo que es más sólido, mostrabas y comparabas a Kim, Rifle, Caitigo y el Perroc. Y aunque el Perroc sea el más reciente, la gran limitante que yo le veo es que a diferencia de los tres anteriores, no incluye gasto urinario, solamente creatina y sabemos que es un biomarcador tardío. Ese es como el primer mensaje. Y seguimos pues utilizando Caitigo como la mejor herramienta para clasificarlo. Sobre todo que, digamos, es claro hoy en día que el diagnóstico precoz es fundamental. Alguna vez hablábamos, o creo que en la clase pasada, hace 15 días, que tener una lesión renal aguda ya en una fase grave, pues posiblemente perdimos tiempo muy valioso, muy importante. Por eso la clasificación de CAIDIGO para detectar precozmente la enfermedad es hacia donde están todos los esfuerzos dirigidos, en términos de biomarcadores, en términos, por ejemplo, el índice de angina renal, para buscar precozmente tomar todas las medidas preventivas que nos permitan evitar que progrese, y eso clínicamente es muy significativo. Lo segundo, fortalecer un poquito ese concepto que estuviste mencionando de apoptosis como parte de la etiología de la lesión renal aguda, y creo que ahí es donde en un momento dado nos toca aclarar muy bien los conceptos, porque acuérdense ustedes que la apoptosis es una muerte celular programada que muchas veces consideramos normal dentro de los 12 tipos de muertes celular programadas que existen descritos, pero no es una muerte inflamatoria, no es la piroptosis. Es una muerte celular programada que ustedes recuerdan, y como tú muy bien lo mencionaste, tiene dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Y lo importante de esto es que la que tú estás mencionando, y que la mencionaste muy bien, y que está mediada por caspasas, es una apoptosis, es la vía intrínseca, que es la que ocurre a nivel mitocondrial. La vía extrínseca está mediada por un receptor y habitualmente está relacionado con respuesta inflamatoria y con el receptor del factor de necrosis tumoral alfa. Pero la vía intrínseca es la vía mitocondrial, y es la que en últimas puede llegar a favorecer esa precipitación, porque es la que el BSL2 que tú estabas mostrando puede precipitarla. Esto es importante. Yo tenía un compañero del doctorado que estaba investigando en modelos animales cómo en un momento dado la vía intrínseca mediada por vía mitocondrial podía ser el factor de consecuencias serias en infección por adenovirus o por Epstein-Barr en modelos animales. Entonces es importante tenerlo presente, que esa muerte celular que se precipita en lesión renal aguda, que es apoptosis, es mediada por la vía intrínseca y es cuando se liberan esos factores que tú estabas mencionando, y que lo que ocurre finalmente por esa vía es que se invierte la membrana celular y se expone la fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina hace parte de la membrana celular y al voltearse, al exponerse, se identifica la célula como que ha iniciado esa muerte y es fagocitada, y finalmente ahí puede desarrollarse la respuesta inflamatoria. Porque es importante entender ese concepto, porque no es una muerte inflamatoria, no es por piroptosis. Por eso muchas veces cuando uno ve esa lesión renal aguda o necrosis tubular aguda de los pacientes que están en terapia de soporte renal continuo, duran 2 o 3 semanas en anurir y luego arrancan a orinar. Es fundamentalmente por el mismo proceso de apoptosis. Y el tercer mensaje final que quería comentarles es recomendarles mucho ese consenso de Goldstein y Alobaidi que tú presentaste de JAMA del 2022, en donde sacan un par de figuras supremamente interesantes de hacia dónde vamos en la prevención y el tratamiento de la lesión renal. Cada vez se fortalece más el diagnóstico precoz, el diagnóstico rápido, y eso es un camino más hacia la medicina de precisión. Y ustedes saben que la medicina de precisión en la columna vertebral son los biomarcadores. Y ahí a ese diagnóstico precoz, pues utilicemos el índice de angina renal, en donde en un momento dado ese punto mayor a 8 se asoció a mayor riesgo de necesitar terapia, mortalidad y otras cosas. De hecho,
a veces, si ese índice de agenda renal se enriquece con algunos biomarcadores, por ejemplo, Basu publicaba un paper en donde al índice de agenda renal le adicionaba metaloproteinasa matriz 8 y una elastasa, aumentaba el área bajo la curva de 0,70 que ellos tenían a 0,80. La nuestra fue como de 0,82, de acuerdo a lo que mostraba Juan David. Entonces, realmente es una herramienta que tenemos que incorporar y que tenemos que empezar a usar precozmente para intentar tomar todas las medidas preventivas que nos eviten progresión. Fundamentalmente eso, Pablito, muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias. No sé si alguno de los otros profes quiere hacer alguna intervención. Tienes varios mensajes por el chat. El profe Bustos te felicita por la charla, el profe Perdomo, Eliana también, Germán también, el profe Mulet, Oscar también. No sé si quisieran hacer algún otro comentario sobre la presentación o sobre el tema en general. Oscar. Y bueno, antes que nada, saludos desde Argentina. La verdad que muy clara la presentación. Y más que nada un comentario, no una pregunta. Es puntualmente lo que es el balance hídrico, que es lo que señaló eh, él en la presentación, esto de que el manejo hídrico no solo en el ámbito de la terapia intensiva, sino muchas veces los terapistas se ven enfrentados a pacientes que no han sido controlados en las salas de internación en forma previa, ¿no? Y por ahí recibieron mucho líquido porque o estaban sépticos o estaban quemados o eran pacientes con síndrome nefrótico, con cualquier otra patología que provoque algún desbalance hídrico. Y la verdad que el escenario suele ser muy difícil. Y otra de las cosas, o sea, resaltar puntualmente eso, ¿no? También en la formación no solo de los pediatras generales, sino también de los intensivistas. Y otra de las cosas es el uso de los biomarcadores. La verdad que a mí me sorprende mucho lo que planteó con respecto a esto del uso de Machine Learning para poder predecir lesión renal. Sería extremadamente útil, en particular en nuestros países y en los ámbitos en los que nos desempeñamos. Y esta diferencia que hay en los diferentes scores entre el rifle y el ACI y todo lo demás para el diagnóstico y la detección precoz de la lesión renal aguda. Y otra es la instauración precoz también, ¿no? Muchas veces aquí en particular en nuestro ámbito es una lucha con los nefrólogos con respecto a cuándo instaurar las terapias de reemplazo renal. Muchas veces se considera que lo único que importa es por ahí el flujo renal, el flujo urinario, perdón, y hay que tener en cuenta que también la acumulación de metabolitos intermedios o de tóxicos constituye en sí mismo una indicación de terapia de reemplazo renal y no debería demorarse a pesar de que el paciente esté orinando. Así que bueno, de nuevo felicitaciones y muchísimas gracias por permitirnos participar. Sí, Oscar, muchísimas gracias por la intervención. No sé si algún otro profesor tiene alguna intervención adicional. Gracias, Pablo. Te robo unos Sí, minutos. claro, profe. Felicitar a Juan David por una presentación que a mi juicio es impecable en su contenido, en los conceptos que trajo y para recordar, en la forma didáctica que la presentó y de verdad un excelente esfuerzo. Digamos, hacer énfasis sin duda alguna en que hagamos el máximo esfuerzo por minimizar los factores de riesgo, sobre todo el uso de medicamentos potencialmente nefrotóxicos, la asociación de vancomicina con dipirona, con AINES, con aminoglicósidos, es una verdadera bomba de tiempo en el escenario de un paciente crítico con disfunción orgánica múltiple y sobre todo en aquellos pacientes que requieren además de eso exámenes de diagnóstico con medios de contraste y además de eso el uso de medicamentos, digamos, de medios de contraste y de quimioterapia que puede ser potencialmente nefrotóxica. Yo creo que hay que seguir haciendo ingentes esfuerzos para minimizar el riesgo
Y lo otro es tener siempre en cuenta que la parte de las indicaciones clásicas para el inicio de las terapias de soporte renal, pues creo que no tiene mayor discusión, pero en el contexto de paciente crítico, estar muy atentos con los balances acumulados y estar muy atentos con los requerimientos que tiene el paciente desde el punto de vista de transfusiones, desde el punto de vista de aporte enteral, de gran cantidad de fluidos, vasoactivos, etcétera. Y digamos, a pesar de que no hay un consenso a ese respecto, sí parecería haber una tendencia a el inicio temprano de las terapias de soporte renal para tratar de lograr homeostasis en un paciente que tiene un compromiso en múltiples órganos. De verdad, una presentación muy buena y un abrazo y una felicitación especial a Juan David. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, Otico. Buenas tardes a todos. No, yo quería hacer dos comentarios. Uno, pues que primero la presentación de Juan David muy buena. Felicitaciones y muchas gracias. Segundo, pues creo que el lío grande en falla renal se ha avanzado mucho en hacer un diagnóstico mucho más temprano, pero no tenemos todavía intervenciones al momento del diagnóstico que hagan que la severidad de la lesión renal sea menor o la duración sea menor, pues es como lo percibo. Y comentarios con respecto a la creatinina, pues creo que sigue siendo el marcador que ampliamente utilizamos en nuestra práctica diaria en Colombia. Dejar sobre la mesa una inquietud y es el ajuste de medicamentos que hacemos con base en la creatinina sérica, porque como lo sabemos ya, pues hacemos ajustes sobre escenarios renales que ocurrieron 3 a 5 días antes. Muchas veces ya se ha recuperado algo de la lesión y nosotros seguimos ajustando medicamentos cuando de pronto no es adecuado. Y una reflexión que ya había hecho Iván Perdomo alguna vez este año, y es que los ajustes de medicamentos con base en creatinina para calcular filtración glomerular realmente se han trabajado en pacientes en falla renal crónica, no en pacientes en lesión renal aguda. Entonces, creo que ahí hay un terreno que no sé si estamos haciendo bien, y el temor es si estamos subdosificando, sobre todo en antibióticos, pacientes con cuadros infecciosos graves por una evaluación de pronto equivocada de la función renal en tiempo real. Gracias. Otico, muchas gracias. Muy al lugar tu comentario. Bueno, en principio, si les parece, podemos entonces pasar al taller. Yo agregaría todo lo que han dicho, que en principio no olviden pesar los pacientes, que es algo que Perdomo insiste tanto y que a veces... Ah, mira, ahí está. Profe Perdomo, dígalo usted. Bueno, antes que nada, pues felicitar a Juan, de verdad que es una presentación muy elogiosa. Lo que hizo fue muy bueno, prácticamente desde la preliminar. Casi las correcciones que se le sugirieron fueron mínimas y las aceptó. Entonces, felicitar porque vemos en él un futuro intensivista con las mejores calidades y cualidades. Yo, pues, creo que con respecto a lo que han dicho es poco lo que tengo que decir. Sin embargo, siento que deberíamos estar muy atentos a que si un riñón no está haciendo lo que debe hacer, ya debemos estar alerta de que está mostrando rasgos de insuficiencia. Entonces hay cosas tan sencillas como hacer la prueba de multistage. Yo insisto hasta el cansancio en lo útil de que es estar vigilando una prueba tan barata, tan sencilla, y encontrar que un paciente que no tenga una densidad urinaria adecuada a su posible balance hídrico, que no esté haciendo una acidificación adecuada a su estado ácido base, o que esté mostrando los signos tempranos de lesión en el sedimento,
ya nos debe alertar. Lo que decía Otico con respecto a los fármacos, pues es importante tener la facilidad de hacer mediciones en tiempo real de niveles de antibióticos, pues ojalá fuera algo que sucediera con la mayoría de ellos. Pero cuando uno tiene, digamos, la desgracia de tener que usar un antibiótico como vancomicina, es curioso que uno pueda intuir que si dosis habituales de vancomicina están logrando niveles óptimos, bajos o elevados, intuir, a pesar de que la creatinina no esté en niveles cambiantes, saber si uno cuenta con el respaldo o no del riñón. Entonces, estar muy atento a eso. El balance hídrico cada vez nos preocupa más. Es para mí de mucho agrado ver toda la preocupación que existe con respecto a la sobrecarga hídrica. Y ojalá se pudiera difundir esa necesidad de que un paciente que esté oligúrico no significa que sea bolo, que es lo que realmente, lamentablemente vemos con mucha frecuencia, sino que un paciente que yo sienta que ya le hice una recuperación de volumen y está oligúrico, pues está en un fracaso renal. Entonces, antes de seguir sobrecargando al paciente con líquidos, lamentablemente muchos de ellos no adecuadamente balanceados, van a hacer que la necesidad y la urgencia y la intensidad de requerir una terapia de reemplazo renal sea mucho más temprana y más agresiva. Era el comentario que quería hacer y de nuevo felicitar a Juan. Profe, muchísimas gracias. Muy interesantes todos los comentarios. El taller, digamos que va un poco dirigido a todo lo que se ha hablado y pues creo que todo lo dijo ya Juan David. Sin embargo, es el objetivo del taller en parte es que preparen el tema antes de venir a esta sesión. Entonces, pues muchas de estas cosas ya las hizo Juan David, pero quiero oír la versión de lo que ustedes contestaron o si encontraron algunas otras cosas adicionales o discrepan con lo que dijo Juan David o lo que han dicho sus profesores hasta ahora. Entonces, la primera pregunta pues está orientada a esta vaina de la definición y la clasificación de lesión renal a través de los años que ha pasado y eso en realidad ha cambiado algo o ha cambiado el manejo o el pronóstico de los pacientes. Un poco a propósito de lo que mencionaba Otto y lo que ha mencionado Jaime de que lo último no siempre es lo mejor. Pamelita. Buenas tardes, Pamela Torres, residente de la Universidad Nacional. No, pues sí, la verdad es que Juan ya lo dijo todo, pero digamos como para adicionar, pues o complementar de pronto un poquito, una de las cosas también que encontré es que estaba como reevaluando un poco esos conceptos que teníamos de la definición de falla renal como prerrenal, intrínseca y obstructiva y se está evaluando más poder mencionarlo como una lesión renal tipo funcional o estructural en base a una de las gráficas que mostró Juan, en donde uno relacionaba más hacia la relación entre la creatinina y los marcadores, en específico el N-gal como marcador de lesión tubular, y con ello poder, como poder diferenciar o encontrar como unos determinantes que inclusive hablaban de, que pues Juan lo dijo, pero era lo de insuficiencia renal subclínica, en donde puede que como igual sabemos cómo es tardía la creatinina, pues podemos tener ya el N-gal, que igual es temprano, que nos habla de esa lesión tubular que ya se está generando y a partir de ahí, pues igual el objetivo, como también habíamos dicho desde la clase pasada, pues es identificar el riesgo para no evolucionar. Entonces, identificar desde ahí esos conceptos subclínicos. Y pues que si yo ya tengo un compromiso en la creatinina, ya tengo un marcador de esa función como tal,
alterada como biomarcador de como esta clasificación funcional estructural. Y pues ya si tengo las dos, pues el daño prácticamente pues ya está hecho. Y otra cosa que quería complementar era pues que parte de todo y la evolución pues de muchas de las enfermedades es buscar como la medicina de precisión y es como buscar, se está buscando establecer fenotipos más que clasificaciones como así tan generalizadas en base principalmente a las causas por las cuales los pacientes llegan a la insuficiencia suprarrenal. Entonces, y con eso saber cuál es su, digamos, su determinante fisiopatológico inicial para poder hacer una intervención principal. Entonces encontré que uno podía clasificar, digamos, la insuficiencia suprarrenal por su etiología denominante. Entonces podría ser una causa por sepsis y que esta es la más frecuente, con las alteraciones en macro o microcirculación, la disfunción capilar, la lesión tubular directa, como nos había mostrado Juan, la quirúrgica, que para nosotros acá es la más frecuente en un 40%, o como Juan lo dijo, puede llegar a ser hasta un 50% en los países en desarrollo, que genera más mortalidad y son, digamos, las condiciones como alteraciones intra y extraoperatorias hemodinámicas como los líquidos, las pérdidas sanguíneas, los propios medicamentos anestésicos per se, y sobre todo la lesión por isquema reperfusión es lo que más influye como en este tipo de etiología. La hipoperfusión, lesión renal por hipoperfusión, la medicamentosa, que es como tal lesión nefrotóxica directa, y pues la obstructiva, digamos que sí conserva un poco lo que traíamos antes de prerrenal, intrínseca y posrenal, y que rara vez esa lesión intrínseca por sí sola es la que produce como tal la enfermedad, o sea que solo el riñón esté con alguna alteración, pero que no la debemos olvidar, sobre todo en causas como hematuria, en pacientes, perdón, que tengan hematuria y proteinuria persistente, pues buscar un poquito más allá de alguna otra causa, sino mirar si hay un daño per se del riñón. Eso como para adicionar a lo que Juan nos había dicho. No sé. Muchas gracias, Pamela. Estuvo bien la búsqueda adicional de otras cosas, ¿no? Parte del problema grande que hubo muchos años era que no había una definición. Y cuando apareció Rifle, pues empezaron a enloquecer y volvieron a intentar hacer 15 o 20 definiciones de lo mismo con los mismos parámetros. Y realmente hasta que aparecieron los biomarcadores que hoy en día están ustedes oyendo y utilizando, pues realmente no se había podido cambiar mucho los factores distintos a usar factores de riesgo, como ya mencionaron. Y seguimos teniendo el problema de que desde el punto de vista del tratamiento, pues no hay organización de tratamiento que las clasificaciones permitan agrupar. Por eso que tú haces, que es muy interesante, y es un poco buscar las etiologías para tratar de refrescar. Y yo creo que en el fondo siempre pensar que todo paciente crítico hay que protegerle el riñón y hay que cuidarle el riñón. Entonces, en principio, a todos debíamos hacer protocolos de nefroprotección en nuestra cabeza y no asumir que todo paciente crítico tiene un riñón muy vulnerable. Shirley. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí sí. Sí. Shirley Lamprea, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Pues yo quiero pues agregar un poquito a la primera pregunta, porque cuando uno hace la búsqueda de esa pregunta, pues se encuentra muchísima literatura y como Juan David lo mostró en la presentación, pues todos los sistemas de clasificación. Obviamente, pues históricamente, pues esa definición ha variado desde el fracaso renal, necrosis tubular, bueno, medida inicialmente solo por síntomas y signos clínicos como anuria y uremia, y cuando uno busca la perspectiva histórica de todas estas clasificaciones, encuentra que pues hace 50, 70 años, cuando empezaron a valorarse todas estas clasificaciones, inicialmente basados pues en pacientes en guerra. Entonces, la primera definición de todo esto, muy, muy histórico esto, de la nefritis de la guerra, como uno de los primeros conceptos que pues que en la definición de la lesión renal aguda pues aparece.
Obviamente, pues con todo lo que ha hablado Juan David y todas las diferentes definiciones, pues aparecen otros nuevos conceptos, desde necrosis tubular, fracaso renal, enfermedad renal aguda, ya después la lesión renal aguda, ya después viene pues todo lo que viene aquí, CADIGO y los criterios pues funcionales. Un término entre todos estos diferentes conceptos que encontré y que me pareció interesante es que entre todos estos sistemas de clasificación o definición, obviamente buscando esos pacientes que se tienen que identificar tempranamente, aparece un término como el estrés renal agudo, que son esos pacientes que tienen situaciones de riesgo severo, pero que no tienen formas clínicas de disfunción o de daño renal. Y aparecen pues todas las definiciones y todos los estudios adicionales que pues Juan David claramente los presentó en la presentación. Entonces en este tema del estrés renal agudo, es ese paciente que pues solo por conocer todo el retraso que tiene la creatinina en la elevación, como Juan David lo presentó, pero que también los biomarcadores son en diferentes puntos del ciclo celular que señalan pues esa lesión renal o esa alteración renal. Estos biomarcadores se asocian pues a daño o estrés a nivel renal que pueden predecir o pueden conducir a ACI. Entonces yo encontré un artículo pues de revisión, me pareció interesante porque tenía una gráfica muy bonita de esos pacientes dentro de la fisiopatología de esos pacientes que van a hacer ese estrés renal agudo y la prevención de ese estrés renal agudo, publicado en el Critical Care Medicine en el 2019. Y obviamente dicen, estos pacientes pues tienen una serie de factores de riesgo que en un riñón, una célula renal, pues del riñón normal, todavía no han generado cambios estructurales. Para llegar aquí se necesitan cambios o daños en esa célula y pérdida en esa célula que terminan siendo pues las manifestaciones de alteraciones en la función o en la evolución. Y todo esto no solo relacionado con esos pacientes en factores de riesgo, sino muy del tiempo. Entonces, ese estrés renal agudo, ese término, es una pues, medida que ellos plantean para otro concepto, pues para fomentar pues, esa investigación o esa detección de esos pacientes que están en riesgo de producir algún tipo de lesión. Entonces, esos criterios o esas evaluación de ese estrés renal agudo, pues es importante solo para alertar a los equipos que trabajan en cuidado crítico, para realizar pues todos los ajustes clínicos en esos pacientes que pueden llegar a progresar a lesión renal aguda. Y aparecen todas esos elementos que pues muy bien dijo Juan David, que son los índices de perfusión, las excreciones de orina por minuto, los cambios en la función celular, la detección de biomarcadores que pueden puntualmente evaluar el daño metabólico y pues poner pues a la vista del clínico todos esos mecanismos metabólicos que pueden estar detrás de ese estrés renal. Y que pueden llevar a la monitorización. Y entonces yo también encontré pues los artículos de evaluación pues a través de Machine Learning, de esa monitorización innovadora de diferentes protocolos que pues pueden predecir o pueden ser precoces para la evaluación del estrés renal agudo y que pueden llevar a daño renal. Y obviamente pues uno de los elementos más importantes también para aquí presentar más recientemente, pues la angina renal, que pues ya la mencionó muy chévere Juan David en la presentación a lo largo pues de toda la charla. Entonces, uno puede puntualmente, pues a través de todos estos, evaluar las diferentes modelos conceptuales que hay de la evaluación de la lesión renal aguda, desde solo los modelos, pues clásicos de la oliguria y la uremia, hasta pues los modelos más actuales usando solo biomarcadores, que también uno encuentra en la literatura, pues cómo son esos modelos actuales de solo pues evaluando o adicionando los biomarcadores. Pues esto es como para tenerlo presente entre los biomarcadores y los diferentes modelos que encontré, pues algunos relacionados pues con el ilegal y cómo hacían la comparación en esos pacientes, en varios estudios de pacientes con cirugía cardíaca
como las puntuaciones de daño tubular agudo asociado pues a alteraciones en el ENEGAL se podían a ayudar a detectar pues daño renal pues que podía ser posible, probable o poco probable o ya daño renal severo. Muchas gracias. Shirley, muchísimas gracias. Muy interesante el complemento que haces. Bueno, si quieren pasemos a la siguiente pregunta. Juan David, gracias. Entonces, en principio, esta intenta resumir o que buscaran específicamente todos estos mecanismos de los que ha hablado Juan David y han ido eh, reforzando algunos de los profes sobre estos mecanismos fisiopatológicos que en cuidado intensivo pediátrico causan esta lesión renal aguda, cómo influyen en su aparición y la progresión y también la resolución de la enfermedad, como mencionó Jaime también al final. Gina. Buenas tardes, Gina Villa, residente de la Universidad Nacional. Pues sí, ya todos pues, los temas en cuanto a fisiopatología se tocaron dentro de la charla y dentro de las intervenciones que se han hecho durante la revisión. Para adicionar como algunos otros aspectos, está también la interacción que tiene el riñón con otros órganos, lo que denominamos el crosstalk, esa comunicación que hay entre órganos a distancia que pueden tener afectación de forma bidireccional. Y parte de eso, pues hace parte de ese tipo de respuestas, pues tenemos en el ejemplo del síndrome cardiorrenal, que para el caso de la lesión renal aguda, pues estaríamos en un tipo 1, en el que existe un empeoramiento de la función cardíaca y pues secundariamente tendremos una lesión renal secundaria a hipoperfusión con reducción del volumen circulante y un aumento de la presión venosa también. Entonces va a haber activación del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina-aldosterona y se va a asociar una inflamación sistémica. Pues ya se ha nombrado también lo de la compromiso micro y macrovascular en la sepsis. De hecho, pues hay muchos mecanismos implicados en la sepsis que no han sido del todo dilucidados. Y pues resaltar que la parte de la disfunción endotelial y la microvasculatura tienen mucha participación en el daño. Ya hablamos también de que existen pues flujos diferenciales y TUNS, áreas de microisquemia que generan daño hipóxico y la generación de especies reactivas de oxígeno también. Hay compromiso de la anticoagulación, hay compromiso de la cascada de la coagulación y activación del complemento, pues que finalmente van a generar microangiopatías trombóticas asociadas. En el caso también de las nefritis intersticiales, pues hay un componente que también está genéticamente, pues que los hace a los pacientes genéticamente predispuestos a que ciertos fármacos o infecciones pueden generar inflamaciones de tipo intersticial y que hayan expresión de citocinas con ampliación pues, de la respuesta y que puede pues de alguna manera generar fibrosis a nivel de la matriz extracelular cuando este proceso pues se prolonga a este nivel. En cuanto a las lesiones porrenales que también se mencionaron, vamos a tener obstrucción que puede ser tanto extrarrenal como incluso como hay en el caso de los adultos con hipertrofias prostáticas o fibrosis retroperitoneales o intrarrenales en los casos de la formación de litios o coágulos que pueden obstruir la luz. En estos casos, pues tenemos un aumento de la presión intratubular, una disminución del flujo sanguíneo renal y procesos inflamatorios locales que, dependiendo de los antecedentes en cuanto a la función renal de cada paciente, pues va a tener algún compromiso de diversa severidad. Y lo de la hipoperfusión renal, pues que ya quedó también explicado previamente. Quería también anotar como un aspecto que me pareció importante dentro de la primera pregunta y es que a pesar pues de que las clasificaciones han tenido el objetivo de hacer un diagnóstico más temprano con intervenciones tempranas de la lesión renal, pues también y aunque pues no se encontraba aún el biomarcador ideal ni tampoco se ha podido aplicar los que hasta ahora se han estudiado como de forma más extendida, existe pues la ventaja de que estos estudios y estas clasificaciones, comenzando desde Rifle, han propiciado que haya como una unificación de los conceptos y esta clasificación, así sea inicialmente basada en creatinina y gasto urinario, pues ha permitido que se realicen estudios a mayor escala, hablando como en un mismo lenguaje, de manera como multicéntrica e incluyendo pues a varios países, que es como una de los avances que pueden tener este tipo de clasificaciones.
Y otro de los que también se formulan como interrogantes en el estudio de la lesión renal aguda es que si, así como tenemos un problema en definirla de forma temprana, también existe como la controversia en que vamos a definir como una recuperación de la lesión renal y si realmente tenemos que esperar 3 meses para saber si un paciente tendrá compromiso crónico o no, si existe algún biomarcador que nos pueda decir de forma temprana si es un paciente que vamos a manejar de forma crónica o va a tener un mejor pronóstico. Eso fue como lo que alcancé a consultar adicional a lo que mencioné. Gina, mil gracias, muy claro. Marco. Bueno, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marco Fidel Sierra, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Bueno, al respecto quisiera como aportar pues como algo como adicional y recordemos que la etiología pues de la lesión renal aguda es multifactorial y se clasifica pues en las 3 categorías que se mostraron en la charla, ¿no es cierto? Prerenal, renal intrínseca y posrenal. Digamos que es como una de las formas más sencillas que podemos pues afrontar este origen pues desde la fisiopatología. La lesión renal aguda prerrenal pues es el tipo más común de lesión renal aguda en niños y puede ocurrir por diferentes causas, ya sea diarrea, hemorragia, deshidratación, disminución del gasto, contractilidad cardíaca y sepsis. La lesión renal aguda intrínseca renal ocurre cuando las estructuras renales internas están dañadas y las causas que provocan esa lesión renal aguda intrínseca incluyen, por mencionar algunas, la isquemia, fármacos nefrotóxicos, enfermedad glomerular y enfermedad microvascular. Y por supuesto la lesión renal aguda posrenal se produce pues debido a una obstrucción posterior a los riñones que suele desaparecer al eliminar ese grado de obstrucción. Recordemos por supuesto que la sepsis, como lo mostró Juan David en su charla, es la principal causa de lesión renal aguda en pacientes pediátricos en países de bajos ingresos, pero digamos que hay un factor muy importante que no podemos olvidar, que creo que ha sido pues como que lo hemos tratado de recalcar a lo largo de todas estas charlas, y es el tema de la sobrecarga hídrica. Al respecto, en la literatura encontramos algunos estudios. El primero, que me pareció pues bastante interesante traerlo en el día de hoy, fue publicado por Nevada y colaboradores, fue publicado en el año del 2017, en el cual incluían 149 pacientes pediátricos con sepsis grave y shock séptico. El título era Sobrecarga hídrica y falla renal aguda en niños con estas patologías. Fue un estudio de cohorte cuyo objetivo era tratar de establecer esa asociación entre la sobrecarga y la tasa de falla renal aguda. Encontraron que el 30.2% de los niños presentaba sobrecarga hídrica y la insuficiencia renal ocurrió aproximadamente en el 16.1% de los niños, encontrando aproximadamente 1.5 veces más veces de riesgo en aquellos pacientes que tenían esa sobrecarga hídrica como un predictor independiente de falla renal. El segundo estudio que quería mencionarles fue un estudio también publicado más o menos hacia el mismo año, hacia la misma fecha, en el 2017, por Martínez y colaboradores, que pretendía también tratar de establecer ese balance de líquidos y si esa lesión renal aguda se presentaba o no pues en el choque séptico. Se comparó el balance de líquidos en las primeras 72 horas, un estudio de casos y controles, y eran pacientes con choque séptico, establecieron 45 casos y 45 controles en el análisis. El desenlace primario era la lesión renal aguda y mortalidad, y encontraron que esa sobrecarga hídrica tenía aproximadamente 5.7 veces más veces de riesgo de presentar lesión renal aguda. Y finalmente, pues encontré una revisión sistemática y un metaanálisis que era titulado Asociación entre el balance de líquidos y los resultados en niños críticamente enfermos. Es un artículo publicado en JAMA en el 2018 por Ralobaid y colaboradores, el cual buscaba evaluar esa asociación entre la sobrecarga y diferentes desenlaces en las unidades de cuidado intensivo pediátrico. Digamos que respecto a la falla renal en particular, ellos incluyen 7 estudios con aproximadamente 1.800 pacientes, y digamos que dejan claro cómo esa sobrecarga de líquidos muestra aproximadamente 2.3 veces más riesgo de lesión renal aguda en comparación con aquellos que no tenían pues sobrecarga hídrica.
Eso fue como lo que encontré adicional. Muchísimas gracias. Marco, muchísimas gracias. Jennifer. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jennifer Guijarro, residente de la Universidad de La Sabana. Yo, pues, adicionalmente a todo lo que hemos hablado durante la charla, yo sé que ahí no hace parte de los criterios de lesiones renal aguda, pero quería traer un artículo sobre la asociación entre la duración de la lesión renal aguda y los resultados en los pacientes pediátricos críticamente enfermos. Esto fue un artículo publicado en el Critical Care en el 2021 y su objetivo era examinar cuál era esa asociación entre la duración de la lesión renal aguda y los resultados en los pacientes. Fue un estudio de cohorte realizado en Canadá, en Alberta, en Canadá. Incluyeron 1.017 niños, de los cuales encontraron una tasa de una prevalencia del 30.3% de lesión renal aguda durante su estancia en UCI. Y lo importante aquí es sobre la clasificación de la duración, y ellos la clasifican como una lesión renal aguda transitoria cuando dura menos de 48 horas o persistente cuando la lesión dura más de 48 horas. Ellos encontraron que la lesión renal aguda transitoria ocurrió en su población en un 77.9%, mientras que la lesión renal aguda persistente ocurrió en un 22.1%. Y encontraron que la lesión renal aguda transitoria se asoció con peores resultados en los pacientes en comparación con aquellos que no tuvieron lesión renal aguda, con mayor mortalidad, mayor estancia en UCI, mayor requerimiento de soporte ventilatorio y mayor utilización de ventilación mecánica invasiva. Adicionalmente, encontraron que la lesión renal aguda persistente tuvo una mayor progresión o tenía, esos pacientes tenían una lesión renal aguda como más severa, estadio 2 y 3, en comparación con aquellos que tenían lesión renal aguda transitorio, y era más probable que comenzara dentro de las primeras 24 horas posteriores a su ingreso a la UCI. La lesión renal aguda persistente ocurrió con mayor frecuencia en esos pacientes que llegaron con mayor gravedad en la enfermedad y aquellos que ingresan con en cuadros de shock, sepsis o en antecedentes de trasplante. Claramente encontraron que la mortalidad varía significativamente según el estado de la lesión renal, encontrando que los niños que no tienen lesión renal aguda se murieron el 1.8%, los que tenían lesión renal aguda transitoria el 5.4% y el 17.6% los que tenían lesión renal aguda persistente. Entonces ellos sugieren que esta asociación entre la lesión renal aguda y el resultado puede sugerir que la lesión transitoria y persistente representan dos fenotipos diferentes de lesión renal aguda, donde la lesión renal aguda transitoria es causada por distintos mecanismos fisiopatológicos que van a dar el resultado de la disminución funcional transitoria de la función renal, sin una función como tal estructural real, mientras que la persistente sí podría llegar a representar la extensión de esa lesión renal aguda transitoria y que probablemente iba a desarrollar complicaciones relacionadas con la lesión renal aguda durante el tiempo. Entonces, pues, en conclusión, este estudio identifica que aquellos pacientes con mayor gravedad de la enfermedad ingresados con shock, sepsis o antecedentes de trasplante tienen mayor riesgo de desarrollar lesión renal aguda persistente, y que finalmente la lesión renal aguda, aun cuando sea de duración breve o transitoria, va a llevar a una importante asociación con la morbimortalidad, pero el riesgo aumenta cuando es persistente independientemente del grado de gravedad de la lesión, y en consecuencia pues podría tener implicaciones pronósticas importantes y que podría proporcionar un valor agregado tanto para definir lo que es la lesión renal aguda como para identificar esas subpoblaciones de lesión renal aguda de mayor riesgo y mejorar el control de esas intervenciones específicas y el seguimiento que le hacemos a los pacientes. Muchas gracias, Jennifer. Creo que todos los aportes han sido muy interesantes. El doctor Perdomo les recuerda que tengan cuidado la causalidad en medicina. Una cosa son las asociaciones y otra cosa son las causalidades. Entonces les recuerda que todavía no tenemos tan claro que la sobrecarga hídrica sea causa de
daño renal o la sobrecarga hídrica implique mayor mortalidad, simplemente está relacionada. Por eso tratamos de evitarla, sin embargo, todavía no tenemos claro si eso realmente va a tener un impacto en los desenlaces como tal. Pamelita. No, yo quería adicionar como una cosa pensando en la parte de fisiopatología, y es que si nos acordamos de la gráfica que nos mostró Juan de qué pasaba a medida que era leve, moderada y severa, una cosa tiene el túbulo que es muy importante y que hace que la falla renal realmente sea reversible, es que esa célula epitelial tiene la capacidad, como también nos ha dicho el doctor Fernández, de estar en pausa y que por medios genéticos ella evolucione a la muerte renal, ya sea pues a la muerte celular, perdón, ya sea por la muerte renal, mejor dicho. Pero que ya si lo relacionamos cuando uno va a ver como tal la función, entonces ahí está, entraría como muy relevante a lo que nos insiste el doctor Perdomo, y es que pues si se me va a alterar la función tubular, yo puedo estar atento a cambios, por ejemplo, en la diferencia de iones fuertes, que puede haber por secundaria la acumulación de fosfatos, sulfatos y aniones inorgánicos, como también el anión GAP, y alteraciones también en el sodio, que es donde yo voy a tener o falla en la dilución o falla en la concentración del sodio y la falla en la eliminación de los fosfatos, entonces va a tener pacientes con hiperfosfatemia que pudiera hacer esas manifestaciones tempranas de esa lesión en ese túbulo que, digamos, ya si esperamos, como igual hemos dicho muchas veces, a que yo vea como tal la creatinina, pues ya voy a tener estas manifestaciones, digamos, ya mucho más establecidas, pero probablemente si uno pudiera mirar de una forma retrospectiva, probablemente el paciente las hubiera tenido un poco más temprano y no, o las tuvo, las debía haber tenido un poquito más temprano y de pronto las pasamos por alto. Era como para, bueno, y también pudiera yo tener manifestaciones de todo ese, de esa lesión renal también mediante un compromiso multiorgánico, que también ha hecho algo Gina, y es que también todo este compromiso renal pudiera generar alteración de la microbiota y alterar como tal la perfusión renal secundaria a esa generación o a esa alteración de la microbiota, alteraciones pulmonares como hipernea, hipervolemia, estrés oxidativo que me haga manifestaciones pulmonares del corazón, y pues no olvidar que los pacientes pueden hacer alteración neurológica secundaria a la encefalopatía urémica, como para ir un poquito más de que vamos a buscar en el paciente de una forma también más temprana. Era lo que quería decir. Perfecto, Pamela, mil gracias. Bueno, y la tercera pregunta iba un poco orientada a la pregunta que también mencionó Otto en algún momento y que todos vivimos frustrados, y es cómo podemos hacer para reducir ese impacto de la lesión renal aguda en pacientes en cuidado intensivo, tratando del que ya le dio, qué hago y cómo lo recupero. Juanis. Buenas tardes, mucho gusto. Juanita Medina, residente de primer año de la Universidad Nacional. Pues creo que nosotros hemos venido a través de todo el módulo de la parte renal, de la fisiología renal, hablando precisamente de cada una de esas estrategias dirigidas, por ejemplo, al manejo en la enfermedad glomerular, en la enfermedad vascular, en la enfermedad tubular. Sin embargo, es como reiterar nuevamente lo que estaban hablando precisamente con la pregunta del profe Perdomo, es el manejo de la volemia, ni irnos de un extremo a ningún extremo, sino lograr la euvolemia, porque pues esto aumenta también tanto como los malos desenlaces, como per se puede ser una consecuencia de la lesión renal. Evitar la hipotensión, sobre todo con el objetivo de evitar la hipoperfusión. Dentro de esto pues hay diferentes estrategias, una de ellas es los líquidos, considerar el manejo inotrópico que sea protector del flujo sanguíneo renal, ajustar los medicamentos nefrotóxicos, que creo que ha sido como la bandera de todas estas charlas, que es
estar muy pendiente de la administración de esos fármacos nefrotóxicos y de cuando sumamos varios fármacos nefrotóxicos, hacer función renal o biomarcadores para estar siguiendo la función del riñoncito. Y pues hay otras estrategias en cuanto a la prevención que han venido en estudios, sin embargo todavía no tienen suficiente evidencia. Manitol, los diuréticos, dopamina en dosis bajas, fenoldopam, los péptidos natriuréticos y la N-acetilcisteína, que es como una de las que nos enseña el profe Perdomo para ayudar a hacer protección en general para cualquier estado proinflamatorio. Y en cuanto al manejo, pues tenemos también varias herramientas. Tenemos entonces, lo primero que tenemos que dirigir el tratamiento a la causa, por ejemplo, si tenemos una sepsis, dar el manejo antibiótico, o sea, tratar la causa subyacente que generó la lesión renal. El manejo de líquidos, como lo venía diciendo previamente, entonces en los casos de hipovolemia optimizar el aporte hídrico, como dijo Juan, priorizar el uso de líquidos balanceados por encima de la solución salina, siempre darle al paciente lo que necesita, entonces lo que está perdiendo, lo que requiere a diario y lo que va a perder. Cuando estamos en casos de hipervolemia, entonces tratar de buscar estrategias para optimizar la extracción de los líquidos, que se puede establecer con diuréticos. Si hay dificultad con los diuréticos o no se logra una adecuada extracción de los líquidos, considerar las terapias de reemplazo renal. Muy importante no administrar ni potasio ni fósforo en los pacientes en los cuales tenemos oligoanuria. Restringir la ingesta de sodio, sobre todo para el control de la tensión arterial. Y en los niños donde están en una fase de lesión renal aguda poliúrica es necesario reponer las pérdidas de los electrolitos siempre. La hiperpotasemia es la complicación electrolítica más común y es potencialmente mortal. Entonces también es muy importante que estemos cuidando de que no se vaya a elevar el potasio. La acidosis metabólica, no tiene mucha evidencia el uso de bicarbonato, sin embargo en los pacientes que están gravemente enfermos, pues puede ser una de las herramientas que podemos considerar para hacer el manejo. La hipertensión, entonces como resultado de la lesión renal aguda o per se que sea la causa de la lesión renal, siempre se debe procurar hacer tratamiento. Podemos usar antihipertensivos o podemos usar los diuréticos. Asimismo, también tenemos que priorizar algo que es muy importante, que es la nutrición. En este tipo de enfermedades el catabolismo está muy aumentado, por lo que necesita de un apoyo nutricional importante, teniendo en cuenta un aporte dirigido de proteínas y un consumo de calorías pues ajustado a la necesidad de cada uno de los pacientes. Se puede hacer pues por medio oral, sonda nasogástrica o incluso parenteral si el paciente lo requiere. Evitar nuevamente los agentes nefrotóxicos y ajustarlos a la función renal según se necesiten. La terapia de reemplazo renal, en los pacientes que tengan la indicación, ya sea por alteraciones hidroelectrolíticas severas, ácido-base severas o sobrecarga hídrica y uremia, entonces pues podríamos seleccionar la que nos sirviese más en el momento según el paciente también, ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o terapias lentas de reemplazo continuo. Eso era como principalmente lo que quería comentarles. Perfecto, Juanis, muy completa. El doctor Perdomo les recuerda en el chat que no se les olvide la PIA también, dentro de esas medidas de protección, especialmente en los pacientes en prono. Les espicha uno la barriga y nadie les mira. Bueno, entonces en principio, como ven, hay pocas estrategias. La estrategia va tratando de soportar el riñón mientras él se recupera, tratar de no dañarlo más con lo que están haciendo y mantener la homeostasis de todo lo demás mientras el riñón no pueda trabajar. Pero no hay magia todavía.
como en muchas cosas de medicina. Entonces, creo que en aras del tiempo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias a todos por participar. Creo que estuvo muy interesante. Nuevamente, Juan David, felicitaciones. Muy buena tu charla. Esperamos que todas sean así. En principio, entonces, nos vemos en 8 días. Cuídense mucho. Chao, chao.